Buenos días, familia. Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente en el milagro que Dios nos permite, congregarnos. Bienvenidos a todos. Disfrutemos de la presencia de Dios, disfrutemos de su misericordia, disfrutemos del manantial de sus delicias. Que el corazón reciba su alimento, que es verdadero pan, su agua, que es verdadera agua, que sí sacia la sed. Que podamos venir a Él en todo trabajo, en toda carga. Así que les invito que oremos, que nos pongamos en la presencia de Dios y le digamos: Señor, quiero aprender, Señor, a poner toda mi ansiedad delante de ti, porque tú tienes cuidado de mí. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma y mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Recuerda que en Él están todas las cosas. Recuerda que el salmista nos enseñó a decir cuando cantaba ahí en el Salmo 16, decía: Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los que ofrecen libaciones a dioses ajenos, la Escritura dice que se multiplicarán sus dolores. Por eso no ofreceré yo sus libaciones, porque es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa la porción de mi copa. Los lugares que hoy tengo son lugares deleitosos. Dice que las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Así que yo canto al Señor por su gran bondad y por su gran poder. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma y mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Puedo ver con claridad. Puedo ver que mi vida no es a la aventura, que mi vida no es en absoluto una casualidad, sino que me amaste desde el principio de los tiempos, por eso entregaste lo mejor, Señor, a Jesucristo. Y me trajiste a ti, Señor, con cuerdas de amor, Señor, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma y mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma y mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Vamos todos.
porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque si los llamó, dice, los justificó, los redimió. Y dice que los hizo aptos para participar de Él mismo. Así que esta mañana proclamamos, Señor, que nuestra vida está en tus manos y que nos estás formando. Amén. Confiamos, Señor, en que tu voluntad es agradable y perfecta. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás Confío en ti, Señor. Confío, Señor, en tu poder tu perfecta para llevarme, Señor, voluntad. a lugar espacioso, lugar de salvación, Señor. Porque sé que estás Descanso, Señor. Descanso, Dios. Reposo en ti, tu Señor. perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Alabamos, Señor. Aquí estamos, Señor, alabándote, glorificándote, buscándote, diciéndote, Señor, te necesitamos. Necesitamos, Señor, que tú, oh Dios, derrames espíritu de oración, espíritu de adoración, espíritu de arrepentimiento. Que el mover de tu espíritu, Señor, sea libre en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra primera iglesia, que es allá donde vivimos, Señor, con los que vivimos. Necesitamos, Señor, oh Dios, ese milagro, Señor, de estar juntos, como dicen los salmos, pero en armonía, en paz, para glorificar tu nombre, para que Cristo sea exaltado, para que la palabra sea real. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hebreos 4:16, Colosenses 3:12 y 13 es lo que quieres para nosotros, Señor. Y toda la Biblia, Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan de la comunión contigo, Señor, la liberación, la sanidad, en donde tú estás. Ay, oh Dios, sanidad y medicina, y es lo que anhelamos, Señor, para nuestras vidas. Si tú estás, todo llega a paz, llega todo, Señor. Nuestros pensamientos se aquietan, pensamientos de paz, pensamientos de bien. Señor, nuestra lengua se aquieta, nuestro espíritu, dice, nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Quitas toda contaminación de carne y del espíritu con tu sola presencia. Por eso, Señor, clamamos en este momento, presencia de Dios que esté aquí, presencia de Dios que esté con cada uno de los que estamos
congregados, tu presencia nos dé sensatez, tu presencia nos dé esa liberación que viene del cielo. Tu presencia nos haga hablar de Jesús con toda libertad. Aquí estamos. Solo es que le digas: Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo reconozco que tú moriste en una cruz por mis pecados. Te pido que entres a mi vida y que seas mi Señor, mi Salvador. Y ahí empieza la gloriosa aventura de ser cristianos, la vida en abundancia, de ir conociendo y progresando. Cada vez que vas a su palabra, cada vez que oras, cada vez que nos arrepentimos, seguimos en esa vida de desarrollo de la vida del Espíritu en nosotros, en esos hábitos que Dios empieza a implementar por su gracia, porque te ama, porque nos ama, porque le amamos, y empieza esa relación de amores profundos, de afectos profundos que sanan, que liberan. Oh Dios, gracias, 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 gracias. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá. Amén. Y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Haré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Aleluya. Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Aleluya, aleluya. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Vamos a decirle nuevamente que ante su presencia queremos adorar, ante su presencia queremos, dice, echar raíces en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá. Y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor.
Haré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, mi Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, aleluya, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío, mi Dios, en ti confío, mi Dios, en ti confío. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no bendecir tu nombre? ¿Cómo no glorificarte y decir, a Dios, derramaste tu amor, Señor, de una manera tan sobrenatural? A Dios, que eres fuente de vida eterna, Señor. Eres fuente eterna, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre y en la autoridad de Jesús, Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor. Pero
pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Le seguiré, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. porque Él murió por mí. Te seguiré. Echen agua en el altar, pongan agua una vez más, verán que nada detendrá jamás, verán que nada impedirá el fuego que viene del cielo. Fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones, fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones. Todo ojo le verá, su palabra cumplirá, verán que nada detendrá jamás, verán que nada impedirá el fuego que viene del cielo. Fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones, fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones. Manda el fuego, manda el fuego. Manda el fuego ya, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego ya. Todo ojo le verá, su palabra cumplirá,
del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones. Arde el fuego, arde el fuego, arde el fuego ya. Arde el fuego, arde el fuego, arde el fuego ya. Fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones, fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones. Bendito eres nuestro Dios, el Dios y Padre de todos nosotros, que has glorificado tu nombre en nuestras vidas, que has hecho, Señor, misericordia para con todos nosotros. Como hemos visto, Señor, de verdad que no hay dimensión a la compasión que tú has tenido con nosotros, Señor. Te exaltamos, bendecimos tu nombre, Señor, descansamos en ti. Es nuestro refugio estar cerca de ti. Es nuestro refugio, Señor, adorarte, servirte, amarte con sacrificios espirituales todo el tiempo, honrándote, Señor, porque tú eres el Dios de toda consolación. Eres magnífico y poderoso, eres grande, eres sublime y eterno, Señor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús te alabamos. Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor.
Inmensurable eres, Señor. Eres inescrutable, eres soberano y eres poderoso. Te alabamos, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Que en medio de esta mañana, Señor, puedas glorificar tu nombre, formando, Señor, tu vasija como tú lo has determinado. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Querida familia, buenos días. Seguimos en el curso de lo que hemos traído y pues estimularles a que pues, lo que estamos diciendo no son descalificativos para otras personas y son calificativos para nosotros justificarnos en nuestra manera de vivir. Antes aprendemos como el apóstol Pablo a decir que en mucho temor y en mucho temblor vamos a ustedes, porque no queremos nada nuestro, sino queremos todo del Señor. Él es uno solo y su grandeza es una sola, su carácter es uno solo. Sobre eso no tenemos absolutamente duda. Y sea que entendamos ciertas cosas, sea que comprendamos otras, y que no entendamos unas y no comprendamos otras, Dios es uno y a Él sea la gloria y a Él sea la honra. Por eso, en lo que hemos venido tratando tiene que ver con algo concreto referente al propósito de Dios sobre su iglesia. Y tomamos, yo terminaba hace 8 días hablando de Mateo capítulo 24 y versículo 14, donde dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Yo puedo ver la fidelidad del Señor hasta el día de hoy, enviando personas alrededor del mundo y enviando misioneros alrededor del mundo. Donde quiera que nosotros veamos el mundo ha llegado el testimonio del Señor. En alguna ocasión tuve la oportunidad de ver cómo llegaron unos misioneros a las partes más recónditas de Mongolia, o sea, en unos lugares muy, muy, muy escondidos, donde uno podría decir que no llegó el Evangelio. Pero no es de esa manera, principiando porque el Evangelio es responsabilidad de Dios. Si Él se agrada de usarnos a nosotros y de ponernos como voceros, de ponernos como los que proclaman su nombre, no es porque Él dependa de nosotros. Y esta gente que llegaba a Mongolia encontraban que el testimonio de el Evangelio ya estaba hace mucho tiempo en los ancestros. Y nosotros conocemos que toda la civilización del hombre, esto no lo digo yo, son documentos seculares. Toda la civilización del hombre se dice que procedió del centro de Asia, más específicamente de lo que hoy conocemos como Turquía y más específicamente como el monte de Ararat. ¿Entiende? Porque dice que cuando el Señor vio a Noé, tuvo misericordia de él y le dijo que descendiera del arca, y se acordó Dios de Noé y le dijo que descendiera del arca. Y el arca quedó trabada. Se dice que es en el monte Ararat y se señala en Turquía. Y sobre esto hay bastantes disertaciones, descubrimientos. Lo cierto es que haciendo el seguimiento de la cultura, cómo se desarrolla, todo aduce a ese lugar.
aduce al lugar de donde nacieron las civilizaciones, allí donde descansó el arca de Noé. Y luego entonces entendemos que del valle de Sinar, que lo que conocemos como el principio del reino de Babel, allí también hay mucha influencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el testimonio ha sido dado a cada hombre, a cada cultura, en su nacimiento. Que los hombres hayamos decidido ignorar a Dios es otra cosa. Pero el testimonio de Dios ha sido dado. Y un testimonio claro. Por eso el Señor, precisamente en el versículo que estoy leyendo de Mateo capítulo 24, lo que el Señor dice, y para que no haya, yo puedo ver en el verso 14, dice, para que no haya lugar a dudas, para que no haya lugar a dudas, dice, Dios se mostrará como Él es. Por eso, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Ya? El verdadero evangelio, no la transmisión de los hombres, porque nosotros tomamos el evangelio en nuestras manos y lo acomodamos a nosotros y lo mezclamos con lo nuestro y se va diluyendo. Pero Dios no ha disminuido sus pretensiones, no se ha conformado a lo que nosotros aceptemos o no aceptemos. Dios no se ha conformado a eso, sino que por el contrario, Dios ha dado testimonio en todo tiempo. De Noé se dice que uno solo, por su fe, Noé condenó al mundo. Es lo que dice la Escritura. Uno solo que estudió para el examen y lo pasó. Condenó al resto de estudiantes. Y ese es un testimonio. Y un testimonio para la civilización de ese tiempo, que era mucha gente. Un testimonio fehaciente. Asimismo, el mismo Señor Jesús cita diciendo, como en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Dice, habrá un testimonio claro. Habrá un testimonio claro. Y ese testimonio claro es la predicación del verdadero evangelio. Pero un evangelio conforme a Dios, el evangelio de Dios. El evangelio de la salvación. No el evangelio de las obras, no el evangelio de las estructuras, no el evangelio de los que tomaron la autoridad sobre la tierra y se sienten dueños de la tierra y que todos nosotros vivimos de arriendo. No es ese el evangelio de la Biblia. El evangelio de la Biblia es para abrir los ojos al ciego, para dar oídos al sordo, para sanar, dice, al que está caminando cojo, y dice, y para al que está manco, dice, sea sanado también. Es lo que el Señor promete. Por eso, y ese evangelio se ha diluido a través del tiempo. Lo podemos ver en la iglesia primitiva, pero se ha diluido a través del tiempo. Y esporádicamente han sucedido avivamientos y han sucedido muestras del verdadero evangelio. Estaba precisamente mientras pasaba la predicación en el YouTube, estaba viendo un ejercicio que hizo Ray Comfort en predicar el evangelio en Europa, y solamente vi al principio, estoy pendiente de verlo, me pareció interesante porque Ray Comfort dice, el evangelio tiene efectividad, el evangelio es efectivo, el evangelio no es mera convicción intelectual, como hoy a la gente se le dan palabras de persuasión, hoy a la gente se le emociona. Los cantantes hablan de cómo me siento, de cómo experimento y de cómo, y hasta sus voces son mi esposa es la que me ha enseñado, dice, con sonidos guturales que son bastante directos. Decía el predicador que una música que tocaba el corazón. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque
la música, en primer lugar, que nosotros toquemos debe ser espiritual. Debe proceder del espíritu. Porque la carne y la sangre no pueden participar del reino de Dios, es lo que dice la Biblia. Dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Por eso el Señor hizo la claridad que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y este evangelio que será predicado en el último tiempo es la pretensión del Señor, donde haya un pueblo que viva en la dimensión que el Señor dijo. Por eso nosotros no queremos revivir lo que sucedió en la iglesia primitiva, sino queremos citar lo que sucedió en la iglesia primitiva como las primicias. O sea, ellos en la iglesia primitiva fueron las primicias de lo que ha de ser. ¿Qué es lo que ha de ser? La plenitud. ¿Qué es lo que ha de ser? Lo que Dios se ha propuesto, según su beneplácito. Eso es lo que ha de ser. Un evangelio vívido. Un evangelio que se manifestará al mundo. No va a haber una conversión universal. Algunos creen que la predicación del evangelio va a traer muchísima gente, millones de gente. No. Porque los hombres tienen una intención. Dios les predica el evangelio para que se arrepientan y se vuelvan a él. Pero el consenso de la gente, como en los días de Noé, entiéndalo por favor. Sí recibirá mucha gente, pero en proporción yo creo que podemos aplicar lo que el Señor le dice a Israel. Aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. Porque esto es una decisión personal. Esto no es de masas. Esto no es de cantidades. Es de testimonio. Dice, para testimonio, dice, de todos los hombres. Entonces, no vaya atrás las multitudes, no vaya atrás las edificaciones grandes, vaya atrás de un testimonio verdadero. Y ese testimonio verdadero pues desatará obviamente la persecución que vivió Noé, la persecución que han vivido los verdaderos cristianos a través del tiempo, que vivieron separados del mundo. Porque el Señor claramente dice que si el mundo nos aborrece, hay una sola razón. Dice, es porque amamos al Señor. Y si lo aborrecieron a Él, nos aborrecerán a nosotros. Y Él nos da precisamente la bienaventuranza de que seremos perseguidos por causa de su nombre. Entonces, no tengamos por ganancia cuando los hombres hablen bien de nosotros, sino que el testimonio del Evangelio producirá su efecto. Para los que se arrepienten y corren a la luz, sus obras serán hechas de Dios. Pero para los que no, ¿qué sucederá con estas personas? A estas personas simplemente, dice, se les dio la oportunidad con algo contundente, con algo que... Porque hoy hay muchas excusas. No, es que yo no creo en esto, porque si usted me habla del Evangelio, ¿cómo creer en el Evangelio cuando hay hombres que tienen... Hay un hombre que tiene su institución, un castillo, donde se van a pasar vacaciones los jerarcas, pero no los jerarcas de medio pelo, sino los jerarcas de alto pelo. Usted me está preguntando de qué estoy hablando. Estoy hablando del castillo de Casteldorf. Y estoy hablando de una iglesia opulenta. ¿Ya? Y estoy hablando de eso. Entonces la gente ve eso y dice, pero es que esa opulencia raya contra la necesidad del mundo. Las dos cosas no son ciertas. La necesidad del mundo no es verdadera necesidad. La necesidad del mundo es una necesidad creada. Y es una necesidad, dice, por engaño y por muchas cosas. Yo no quiero entrar en eso. Pero la necesidad del mundo es una sola y es la necesidad de Dios. Y esto sí, nosotros tenemos claridad.
Entonces se ve la opulencia y dice, yo no puedo creer por eso. Y razón tienen. Y si vamos a mirar, uno dice, no, es que hay que llevar desarrollo, hay que llevar progreso, hay que llevar evangelio a África. Pero usted sí sabe que las iglesias más grandes, de hecho una de las iglesias más grandes que hay, que hablan del evangelio, entre comillas, pero del otro evangelio, no del evangelio del Señor. 3 iglesias inmensas con pastores millonarios están en Nigeria. Entonces, no piense, por favor, que tenemos que ir a salvar a los africanos y que los africanos se tendrán que convertir. Los africanos han recibido un testimonio tremendo. Y hay gente hermosa, ¿ya? Las iglesias más numerosas, pero de miembros reales, gente que soporta la persecución y todo esto, están en China, están en Corea. En Rusia hay un grupo de cristianos hermoso, solo que no son conforme al mundo. Por eso, mucha gente cuando ve esto dice, sí, pero mire, en Nigeria han predicado el evangelio y todo esto, pero ni Nigeria ni ninguno de los países alrededor salen de la miseria y salen sí, porque ese no es el verdadero evangelio. Es un evangelio que se ha mudado en algo terrenal y un evangelio que ha perdido su esencia, que se ha diluido entre las costumbres, y puedo decir, se ha diluido entre la macumba, entre toda la brujería, la santería, y se ha mezclado con ídolos. Es un evangelio, en Brasil, el pastor más rico, prácticamente uno de los pastores más ricos del mundo está en Brasil, Edir Macedo, y tiene un palacio simulando oro. ¿Y eso es testimonio para el evangelio en Brasil? No, porque eso no es el evangelio. Por eso yo estoy haciendo claridad. Que llegará un día muy cercano en que Dios dará testimonio al mundo del evangelio de Él. Porque Dios no ha declinado de eso. Por eso mi aspiración no es dar testimonio de nuestras obras, de nuestros planes, de lo que nosotros hemos hecho, ni contar lo que somos, ¿no? Mi predicación es que el Señor va a manifestar un pueblo, dice, conforme la naturaleza y el carácter de Cristo, separados del mundo y mostrando las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Un pueblo que contundentemente dice, derribe todo monte, allane todo valle y prepare el camino del Señor. Ese es el pueblo que se va a levantar en el último tiempo. Un pueblo que dejará la boca cerrada. A mí me encanta cuando alguien dice, bueno, pues puede ser lo que sea, pero sí es cierto que esa persona ha cambiado. Ah, bueno, eso ya es otra cosa, ¿cierto? Esa persona se ha sido transformada. Por eso les citaba el video de Ray Comfort, porque Ray Comfort con Kirk Cameron están predicándole a unas pandillas, y en una de esas escenas me impactó tanto, hay un hombre que quiere casi agredir físicamente a Kirk Cameron, y no es a él al que se le lleva el evangelio, sino no es a él al que se le lleva el evangelio, sino se le lleva a otro que está con él. Pero este hombre quiere agredir a Kirk Cameron y quiere encuellarlo. Y él simplemente lo mira de reojo y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. Pues bien, ahora aparece este hombre convertido, porque el evangelio tiene poder. ¿Y cómo negar el cambio? ¿Cómo negar que Dios sí transforma vidas? No que la gente asiste a las iglesias, no que la gente vino en masa, no, eso no, sino que Dios transforma vidas. Dios da esperanza de vida eterna, que Dios saca de las tinieblas, que Dios tiene un solo carácter y una naturaleza manifiestos. Un evangelio vívido, digo yo, y manifestado al mundo para testimonio. El que creyó, yo diría, perdóneme la expresión, el que creyó, creyó, el que no creyó, no creyó. Porque así como vino el diluvio de repente,
vendrá también el Señor de repente. Y dice, y no lo entenderán. Tanto que cuando el Señor rapte la iglesia, muchos tendrán explicaciones. Y de esto se han hecho películas. Muchos tendrán explicaciones. ¿Cuáles serán las explicaciones de esta gente? No, fueron extraterrestres. Toda esta gente murió por un virus. Toda esta gente fueron raptados. Y bueno, dirán una cantidad de cosas. Hablarán una cantidad de cosas y dirán lo que quieran. Pero el testimonio será real y será efectivo. Y yo quiero poner el fundamento de esto. Porque el fundamento de esto es que la naturaleza y el carácter de Cristo deben habitar en cada uno de sus discípulos. No es otra naturaleza, no es otro espíritu. Como dijo el apóstol Pablo, si alguno predica otro evangelio que el que les he predicado, aun si yo mismo, pero también hace la salvedad, aún un ángel del cielo les habla otro evangelio, dice sea anatema. ¿Cómo se pueden tratar estos evangelios que no tienen como centro la proclamación de la naturaleza y el carácter de Jesucristo, Dios y hombre, Salvador? ¿Cómo se le puede llamar a otro anuncio como el venga a mi iglesia, como el pare de sufrir, como aquí está la presencia de Dios, o el fuego y el avivamiento vienen acá? ¿Cómo se le puede llamar a ese otro evangelio? Que no proclame al Señor, que no exalte al Señor, que no adore al Señor, que no tenga como fundamento al Señor. ¿Cómo se le puede llamar a ese otro evangelio? El apóstol Pablo lo dice claramente, sea anatema. Es un evangelio que no trae. Entonces alguien diría, no, pero mire, ¿cómo vamos a ganar los jóvenes si no nos hacemos semejantes a ellos? El apóstol Pablo dijo a los judíos como judíos, a los griegos. Y yo digo, ya conozco esa predicación. El evangelio es salvación para todo aquel que cree. Y hay que predicarlo como es. Hay que hablar como es y hay que decir las cosas como son. No puedes, ni podemos, ni nadie puede, nadie está autorizado, por favor, a cambiar la forma de la proclamación del Evangelio de Dios. Disfrazándolo del siglo XXI, disfrazándolo de lo que usted quiera. De compasión, de diversión, disfrazándolo de lo que usted quiera. No, Señor. El Evangelio es uno solo y hay que proclamarlo como es. Por una sola razón. Dice, porque el que es perfecto, el creador de todo, el que es la vida, Juan 1:4. Me encanta este verso. Me encanta el verso de Juan capítulo 1, versículo 4. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él es el que viene a habitar. Él es el que viene a habitar en la vida de una persona. ¿Qué sucede? Cuando Él viene a habitar en la vida de una persona, dice con toda su plenitud, dice la luz, en las tinieblas resplandece. Dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ya? Él morará porque es Él mismo, por el Espíritu Santo, que morará en plenitud, dice, en los que son hijos verdaderamente. Por eso
los hijos de luz tienen la filiación con la luz, ¿ya? Es decir, cuando yo tengo filiación con la luz, soy hijo de luz, ¿ya? Y fue donde patinaron, y yo he hablado de esto mucho, fue donde patinaron los fariseos. Dice, hijos de Abraham somos, y nunca hemos sido esclavos. Y entonces el Señor les dice, si fueran hijos de Abraham, me amarían a mí, porque de mí habló Abraham. ¿Entiende? Es decir, los hijos de Abraham y Romanos precisamente nos enseña, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos, nos enseña que no son todos israelitas los que descienden de Abraham, sino los de la fe, porque Ismael nació de Abraham, de la carne de Abraham. Y es lo que alegaban los fariseos, que ellos eran, según la genealogía, eran hijos de Abraham. Bueno, podrían ser hijos de Abraham según la carne, pero según la fe, no. Y es lo que la Biblia aclara. De esa manera, entendamos que no es que el Señor simplemente con una varita dice, bueno, ahora te capacito para tal cosa. No, 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 no. Es que el que es la vida, en el cual estaba la vida, viene a morar con plenitud en los que son sus hijos. De esto es lo que dice el Evangelio, vendremos y haremos morada en él. Si alguno me ama y ama mi palabra, dice, vendremos y haremos morada en él. ¿Qué pasa cuando Él mora en la vida de una persona? ¿Qué pasa cuando el Señor mora en la vida de un creyente? Dice que la luz en las tinieblas resplandece. Dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ya? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso es evidente el Evangelio. ¿En qué sentido? En que una persona no puede permanecer en tinieblas. Por eso el apóstol Juan lo dice de una manera muy tierna. Si decimos que tenemos comunión con Él, dice debemos andar en luz como Él está en luz, como Él es la luz. ¿Ya? Pero si una persona anda en tinieblas, no puede decir que tiene comunión con el Señor. Por eso él lo dice muy claro. Y es el mismo apóstol Juan. Porque él sabe que una sola es la naturaleza y uno solo es el carácter de Cristo. Y esto es lo que el Señor pretende en la vida de cada creyente. ¿Qué? Dice comenzar a apropiarse y a llenar el lugar donde Él vino a morar. Dice transformar completamente su naturaleza. Si ciertamente el nacimiento del Espíritu es un acto puntual, la vida del Espíritu es un acto, y es lo que los teólogos hablan de la santificación. La santificación es un proceso en el cual nosotros entramos por la naturaleza del Señor para llegar a ser lo que Él pensó de nosotros. Por eso dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, estos hijos, dice, en primera instancia son niños. ¿Qué sucede con el niño? Que cuando es niño, en nada difiere del esclavo. Porque está bajo ayos. ¿Sí? Pero mientras va creciendo, y yo creo que esto es lo que se propone el Señor, que crezcamos. Esto es lo que se propone el Señor. Que nos robustezcamos y que vayamos fortaleciéndonos, que vayamos madurando y que vayamos siendo más semejantes a Él. Por eso el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si Él es la luz,
Entonces Él es el que muestra las cosas como son. Si Él es la luz, Él muestra las cosas como son. Esta es la característica de la luz, que muestra y evidencia las cosas como son. Dice, para que yo crea y camine hacia Él y mis obras sean hechas de Dios. ¿Ya? Entonces, esta es la figura. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él es la luz, camino detrás de Él, ¿cierto? Y ya no hay tinieblas, las tinieblas son vencidas. No se dice que desaparecen y ya no hay tinieblas, no, todavía hay tinieblas, pero ya las evidencio. Uno mira los ojos de algunos cristianos y uno dice, eso no es de Dios. Uno no puede aceptar ciertas cosas. Uno no puede aceptar ciertas cosas. Yo personalmente me siento con ciertas personas, tienen algunos problemas, no sé, el genio, no sé, el carácter, no sé, tienen algún problema, alguna compulsión, y yo le digo, eso es real, o sea, lo que tú estás viviendo es real, yo no te lo puedo negar. ¿Por qué? Porque ignorar el problema e ignorar sus consecuencias es la estupidez más grande. ¿Cómo puede uno ignorar un problema? ¿Cómo puede uno ignorar que hay tinieblas? ¿Cómo puede uno ignorar que hay cristianos testarudos? Que hay cristianos, que hay cristianos mediocres. Eso no lo puede uno ignorar. Yo sufro mucho con muchas cosas en mí. Sé que hay muchas cosas en mí. Temores. Que yo digo, Señor, no es razonable. El Señor dice, bueno, la luz resplandece en las tinieblas. ¿Sí? Y entonces, Señor, mira mis temores. Él dijo, búscame. Entonces yo lo busco. Dice, busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. ¿Se da cuenta? Porque algunos creen que el Señor se aleja de la realidad. No, el Señor no se aleja de la realidad. Lo que pasa es que el Señor muestra las cosas como son. El Señor evidencia las cosas como son. ¿Para qué? Dice, nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Y que no caminemos en las tinieblas. Cuando una persona... Ahora, hay cosas agobiantes que uno las quiere dejar, pero hay cosas que no son agobiantes, sino son gustosas, como la margarina gustosita, y uno quisiera contemplar eso, y el Señor dice, mira, te estoy mostrando que esas tinieblas te pueden alejar de mí. Y entonces, si tú me sigues, dice, ya no sigues en las tinieblas, sino corres a mí y tus obras son hechas de Dios. Esto es lo que manifiesta la luz y esto es lo que el Señor quiere manifestar a nosotros. Esto es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Que cuando Él venga a morar en nosotros, entonces sea evidente que las tinieblas son reprendidas. Un verdadero cristiano es aquel que es consciente de lo proclive a las tinieblas. Es decir, a la ira, al enojo, a la maledicencia, a la angustia, al temor. Un cristiano conoce eso. Pero entonces, ¿qué hace el cristiano? Dice, no se apoya en sí mismo, sino se apoya en el Señor. Dice, para que sus obras sean hechas de Dios. ¿Ah? Ahora, yo creo que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros y seguirá trabajando. En los unos en una cosa y en los otros en otra cosa. Pelearán los unos con los crespos y los otros pelearán con el liso. Ya eso es cuestión de cada uno. Pero lo cierto es que esa naturaleza de luz está prevaleciendo en medio de las tinieblas que cada uno de nosotros tenemos. ¿Ya? Dice, para que Él sea todo en nosotros. Por eso, cuando el Señor viene a morar en cada uno de nosotros, entonces nos incorpora en aquellos que creen el anuncio del que es la vida y que la vida es la luz de los hombres.
nos viene a incorporar. Por eso, y no es meramente una obra personal, sino es una obra corporal, es decir, una obra de un cuerpo, y este es el cuerpo de Cristo. Por eso, cuando nosotros vemos esto, entonces vemos que el Espíritu Santo quiere actuar en cada uno de nosotros, ¿ya? Pero el único que es la plenitud es Él. El único que tiene todo el poder y toda la sabiduría es Él. El resto de nosotros somos limitados, somos débiles. ¿Para qué? Dice, para que Él, dice, por su Espíritu, glorifique su nombre en mi vida, pero también en la vida de mi hermano, pero también en la vida de mi semejante, de mi prójimo, así no se congregue conmigo. ¿Ya? Y a esto nosotros hemos visto cómo Dios ha actuado a través de diferentes hombres, dice, para la edificación del cuerpo. Y sobre esto vamos a entrar. ¿Ya? Por eso hablamos que el Señor quiere morar en plenitud en cada creyente por el Espíritu Santo. Pero como Espíritu Santo quiere hacer la obra completa en todo el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Él como soberano. Y en eso entonces tenemos los dones del Espíritu Santo, los ministerios del Espíritu Santo, las operaciones del Espíritu Santo. Dice, para formar verdaderos hijos de Dios. Dice, y en cada uno de nosotros, dice, poder hacer su obra. Pero como es el cuerpo de Cristo, entonces, de forma interdependiente. Así que lo que quiero explicar ahora es que cuando el Señor viene a morar en la vida de una persona, viene a forjar la naturaleza y el carácter de Cristo. Y en lo que respecta a cada uno, la responsabilidad de caminar con el Señor y permitir que Él lo haga. Pero también hay una interdependencia. Entendamos esto y lo que quiero decir es que tanto hay dones como ministerios, como hay operaciones, es lo que dice Romanos, dice que lo que dice Corintios, la carta a los Corintios, dice por medio de los cuales Dios perfecciona su cuerpo, ¿ya? Entonces, miren un momentico conmigo, Romanos capítulo 12. Si tomamos desde el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿sí? Muchos miembros, dice, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿entiende? Entonces ahí ya está la persona que recibe la naturaleza del Señor, dice, y que tiene una función, Dice, no todos los miembros tienen la misma función. Y en esto el Señor precisamente es lo que quiere mostrarnos, la interdependencia del cuerpo, ¿cierto? Y entonces sigue diciendo, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Dice, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y ese es el pueblo que el Señor determinó levantarse. Un pueblo donde haya muchos miembros, todos con su función, y dice miembros de un solo cuerpo. Dice miembros los unos de los otros. Y entonces nombra algunas cosas, verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, ¿se da cuenta? Los dones son la habilitación para la función que Dios dio a cada uno en el cuerpo, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y mire, esto es bastante interesante, porque algunos, digamos, hablan del número, de los dones, pero yo no sé, yo lo que veo es que el Señor es ilimitado y nosotros no podemos meterlo dentro del enunciado de muchas cosas. Aunque una palabra se parezca a la otra, el Espíritu actúa, dice, como Él solamente sabe. Y uno ve personas bastante peculiares en el cuerpo de Cristo. Y son gente que tiene cosas muy lindas. Tiene cosas muy, 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 muy lindas. Y aquí habla del de profecía, y aquí habla del de servicio, habla de estas cosas, ¿cierto? Entonces, hacer una lista de los dones, a veces es difícil, porque hay cosas que no están clasificadas dentro de esto, o no se pueden entender de acuerdo al concepto y de acuerdo a lo que nosotros en nuestra comprensión tenemos. Quiero decir lo siguiente, no podemos tomar Romanos capítulo 12 del versículo 5 al versículo 8, no lo podemos tomar como para hacer la lista de los dones del Espíritu Santo. Si vemos lo que sucede aquí en el pasaje que estamos leyendo, se mezclan también los dones, pero también los ministerios. Dice el que enseña, la enseñanza es un ministerio. ¿Sí? Y entonces diríamos, al fin, ¿qué son dones o ministerios? No veamos tanto eso, veamos la forma en que actúa el Espíritu Santo. Veamos la forma en que el Espíritu Santo hace la obra y veamos cómo el Espíritu Santo capacita, dice, a cada uno conforme a la gracia que le ha sido dada. ¿Cuál es la gracia? El don de Dios. ¿Cuál es la gracia? Los dones de Dios que Dios repartió al cuerpo. Entonces, los dones que Dios repartió al cuerpo son para que interdependientes los unos de los otros, dice, se forme el carácter del Señor en todos, la naturaleza del Señor en todos. ¿Se da cuenta? Por eso el ejemplo del cuerpo es perfecto. ¿Sí? Por eso no se ciña a la lista que está ahí. Alguno pensaría, bueno, yo sí como que tengo el don de servir la comida. Yo tengo el don ¿sí? Y la gente que ha usado mal el don de profecía y que es que el que va a recibir profecía pase acá. Decía un señor incrédulo que pasó a recibir profecía y el hombre comenzó a decir, y ahora oro y le dijo de todo, cualquier cosa había de agarrar. Lo que pasa es que hay personas más sensibles y personas más escépticas. Si fuera el Espíritu Santo el que dijera específicamente las cosas y esta persona está dura, esta persona simplemente dice, a esta persona le contaron. Yo recuerdo que cuando el predicador, a la primera reunión cristiana que yo fui, el predicador hablaba y yo hacía que a él le habían contado que yo iba a ir a la reunión y que él tenía que decirme ciertas cosas, pero que por qué no me las decía de frente. El Señor rompió con esa dureza y salí diciendo, yo sí soy estúpido. ¿Cómo creer que en un grupo de 60 personas yo soy el objetivo para hablarme a mí? Y ya dejé la pretensión y dije, ese tiene que ser Dios. Y me arrepentí y me volví al Señor. Pero hay personas más duras, personas que dicen, usted no se meta en mi vida, no me diga nada. Pero hay personas más sensibles, que uno habla de la falta de amor y ahí están. Que uno habla de la debilidad y ahí están llorando por la debilidad. Que todo les pasa a ellos. ¿Usted no ha visto los hipocondríacos? Si sale un zancudo con camiseta a rayas en la televisión, dicen, yo sentí que me picó un zancudo con camiseta a rayas. Y ya, esos son los hipocondríacos. ¿Ya? Y hay gente así, hay gente más sensible, menos sensible.
Pero lo que sí es cierto es que la forma de actuar el Espíritu Santo es totalmente soberana. ¿Cómo? No lo sabemos, no sabemos cómo actúa el Espíritu Santo. Aquí nombra algunas cosas. No es una lista, pero nombra algunas cosas. Porque en realidad en el verso 8 lo que dice, el que reparte con liberalidad. Pues yo no sé, ese como que es el don más escaso que hay en la iglesia, el que reparte. Algunos tienen el don de recibir, el que recibe con diligencia. La gente le encanta recibir y le encanta recibir. Pero no saben que es más bienaventurado dar que recibir. De modo que lo importante de los dones no son los dones. Lo importante de los dones es el propósito de los dones. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de los dones? Formar verdaderos hijos de Dios en carácter y en naturaleza del Señor. ¿Cómo se le puede quitar? ¿Cómo se le puede quitar a una persona la testarudez? Orando por esa persona, sí está bien, hay que orar por esa persona, pero también tiene que haber el que exhorta. Tiene que haber el que exhorta. El Señor ha preparado a los que exhortan. Y esto es una obra, dice, de una persona que recibe del Espíritu Santo una exhortación directa. Como la exhortación que le hizo el Señor al paralítico de Betesda. Dice, ten cuidado, no te venga una cosa peor. A mí me dicen eso. y yo lo pienso dos veces. Y más con la mirada del Señor. Eso es cosa tremenda. Eso es algo tremendo. Entonces, los dones no es una lista que tenemos para ver qué don tengo yo. No. Los dones son precisamente la soberanía del Espíritu Santo en cada miembro para que entre todos y todos seamos formados en la naturaleza y el carácter del Señor. Primera de Corintios 12. No quiero, hermanos, 1 Corintios 12, 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dice, pero a cada uno, y esto es lo importante, la soberanía del Espíritu Santo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué estoy resaltando? Que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en cada uno de los creyentes, dice, para habilitarnos para una función en el cuerpo de Cristo. A fin, dice, que seamos formados como verdaderos hijos de Dios en carácter y en naturaleza del Señor. Dice, y si son dones del Espíritu Santo, es una acción sobrenatural. Mire, permítame decirle una cosa. Yo no he tenido
escuelas formales. El único que me ha capacitado para transmitir el Evangelio es el Señor. He tenido cierto entrenamiento en algunas cosas, pero cada vez entiendo más que es solo el Espíritu Santo el que puede tomar mi mente y puede tomar mi corazón para expresar las verdades de Dios. No procede de mi propia habilidad, no procede de mi propia capacidad. Yo paso tiempo mirando las notas, revisando las notas, paso tiempo, pero paso más tiempo meditando, perseverando en Él, dándole la gloria a Él, para que Él pueda quitar lo que no es de Él y pueda fluir todo lo que es de Él. Mi oficio 24 horas al día es pensar en cómo glorificar al Señor por medio de la docilidad de mi carácter y que Él pueda manifestarse en todas las cosas. ¿Ya? Y Él me dio eso. Pero también tengo otras habilidades que me ha dado el Espíritu Santo, que no vienen de mí. Hay cosas naturales que tengo, pero son cosas naturales que tengo. Y esas cosas naturales que tengo las quiero poner bajo la autoridad del Señor, para que Él sea glorificado. ¿Entiende? Ahora, si nosotros entonces tomáramos una lista de Romanos capítulo 12 y de Primera de Corintios capítulo 12, estaríamos limitando al Espíritu Santo, porque Él dice, hace como Él quiere, como Él quiere. Hay un don que no está en la Biblia y es el don de Mario Bros. Es el don del constructor. ¿Sí? Es el don de arreglarlo todo. Arreglarlo todo. Hay gente que tiene ese don, arreglan todo. José, donde iba, arreglaba todo. ¿Cómo se llama ese don? De arreglarlo todo. ¿Cómo se llama? Eso no está dentro de la lista, pero es que el Espíritu hace. El Espíritu hace como Él quiere. Ojo, no para que la persona sea exaltada. Porque lo que tenemos hoy es personas que tienen dones espectaculares, como el don de sanidad. Entonces ellos saben que tienen el don de sanidad, bueno, en el caso que lo tengan, ¿no? Porque es que hay unos que dicen que lo tienen, pero no lo tienen. Una de las tristezas más grandes que yo tengo con los que tienen el don de sanidad es que aprendieron a explicar por qué Dios no sana. Y entonces cuando oran por una persona y no es sana esa persona, te faltó fe. Dice, no, yo tengo harta fe. Dice, bueno, es que tienes un pecado escondido. No tengo pecados escondidos. Es que tú no has recibido a Cristo. Y le hacen recibir a Cristo miles de veces y justifican la falta de poder del Espíritu Santo. Ahora, el don de sanidad no es simplemente ordenar que haya un milagro sobrenatural y la persona deje de sufrir dolencias. Porque simplemente si alguien tiene el don de sanidad, puede hacer lo que hizo Isaías cuando habló de Ezequías, que iba a morir. Le dijo, tú vas a morir. Entonces Ezequías se pone a llorar. Y el Señor le dice, vaya, que no llore. ¿Sí? Isaías no vino y en el nombre de Jehová y por el poder, no. Simplemente le digo, Isaías simplemente dijo, tomen masa de higos y pónganlo sobre la llaga y él sanará. Ya. Así de sencillo, ¿cierto? Hay personas que vienen con un cólico y uno simplemente les puede decir de una manera muy franca, deje de comer lo que no tiene que comer. Y esa persona ya será sana. Así de sencillo. Así de sencillo. Por eso yo respeto mucho a los médicos, porque ellos saben qué es lo que causa qué, ¿cierto? Ellos lo saben. Entonces le dicen a uno, no coma eso que es veneno. Y ya.
Si uno es y eso no es don de sanidad, ¿me explico? Pero el Espíritu sí puede tener la sabiduría para alguien que tenga el don de sanidad, para decirle, mira, cuídate de esto, cuídate de aquello. Ya, así de sencillo. En ese orden de ideas, quiero decirte que el Espíritu es soberano. Y que la lista que tenemos en Romanos 12 y en 1 Corintios 12 es solamente una forma de mostrar la soberanía del Espíritu Santo para formar verdaderos hijos de Dios. Verdaderos hijos de Dios, con la naturaleza y el carácter del Señor. Efesios 4 habla sobre lo mismo. Efesios 4 habla sobre lo mismo. Dice verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para que fueran los jerarcas de la iglesia? No. ¿Para qué? ¿Para que anduvieran recogiendo dinero de nación en nación porque son apóstoles? No. ¿Para exhibirlos como trofeos grandes y alabarlos y adorarlos? No, 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 no. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Este es el propósito del ministerio del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. La perfección del cuerpo de Cristo por medio de la perfección de cada miembro. Esa es la naturaleza que nos ha sido impartida. La naturaleza de la soberanía del Señor en cada uno de nosotros, actuando como Él determina. Dice, responsablemente cada uno. No es ir donde el Señor que tiene el don de sanidad. Es oír al Espíritu donde quiere que vaya y donde quiera que esté. Cuando yo oro por sanidad, no oro porque tenga el don de sanidad, sino porque la Biblia dice que debemos orar por los enfermos. ¿Ya? Y hay personas que tienen el don de sanidad y doy gracias a Dios. Pero lo que yo creo es que nosotros podemos entender que Dios ha provisto a estos hombres. ¿Ya? Dice, pero ¿cuál es la mira de los dones? ¿Cuál es la mira de los ministerios? ¿Cuál es la mira de las operaciones del Espíritu Santo? O sea, ¿hacia dónde apunta el Espíritu Santo cuando pone cada uno de esos dones? Pone apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es la mira del Espíritu Santo? La perfección de los miembros, la perfección del cuerpo de Cristo, la perfección de los que Él ha llamado, pero la perfección dice, el Espíritu Santo impartiendo la naturaleza e impartiendo el carácter de Cristo en cada creyente. ¿Ya? Esa es la perfección. Que todos lleguemos, como dice verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como Cristo, su pueblo. Como Cristo, su iglesia. ¿Comprende? Este es el propósito de la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esto no es para hacer campañas evangelísticas y recoger dinero. Y que todo el mundo vaya, tome lo que quiera y siga su vida común y corriente. No.
Por eso hemos perdido el examen, porque hemos estructurado una iglesia que aplaude los dones del Espíritu Santo como algo excepcional. Pero eso es algo soberano del Espíritu Santo que quiere actuar. Y uno descubre personas tan lindas que han sido alienadas por la religión y han sido alienadas por las estructuras y que no se han podido desarrollar. Por eso, pongamos atención a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Dice, y dispongámonos para que Él en nosotros, en cada uno de nosotros, sea completa y enteramente soberano para hacer en cada uno de nosotros, dice, según la función que nos ha dado. Porque Él es el que sabe hacer todas las cosas. Y esto fue lo que sucedió en la iglesia primitiva. Esto fue lo que sucedió en ellos, ¿ya? Que cada uno era responsable de permitirle al Espíritu Santo perfeccionar su carácter con el objetivo de manifestar al mundo la naturaleza y el carácter de Cristo. Porque nosotros mismos no hemos sido llamados por nuestras habilidades. Por eso el apóstol Pablo descarta toda habilidad propia. Dice, ni sabios, ni entendidos, ni nobles hay entre ustedes. Por el contrario, de lo vil y menospreciable se valió el Señor. Y yo creo que también lo decía por él. No, pero es que el apóstol Pablo era un gran hombre, sí, asesino. El prontuario de él era asesino, perseguidor de la iglesia, un fanático. Por eso él no se gloría de eso. Dice, todo lo estima como pérdida. Dice, ¿yo qué? Dice, no tengo nada. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, porque tú estableciste que tu naturaleza vendría a habitar en nosotros y que tu poder habría de habitar en nuestras vidas, Señor. Padre, de verdad que es hermoso el ministerio del Espíritu Santo, Señor. Permítenos ser fieles a la palabra, permítenos ser fieles a ese ministerio que es hermoso, Señor, y que se logra en sencillez y en profundidad de tu palabra, en estar en comunión contigo, Señor. No es si uno quiere, si no es voluntario, o sea, yo voy a tener esto, no. Tú lo das conforme a la medida que tú quieres darlo en las personas, en tu iglesia, en aquel que ha decidido ser de Jesucristo. Permítenos tener eso, Señor, esa amplitud contigo, Señor, y saber que somos miembros de un mismo cuerpo y que el mover del Espíritu no lo apaguemos. La Biblia dice, no apaguéis al Espíritu y no menospreciéis las profecías. Te amamos, Dios. Bendito sea, Señor, y quiero orar por tu vida, para que Dios te despierte. Amén. A la medida, dice, cada uno piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que el Señor le dio. Que cada uno de los que están oyendo sepan que el que es la vida vino a habitar en él, en ti, en el pequeño, en el hombre, en la dama, en el anciano. El Espíritu Santo ha venido a habitar en plenitud para forjar el carácter y la naturaleza del Señor. Con el objetivo, dice, de capacitarnos para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, más que esperar que hagamos cosas por ti, dile, Espíritu Santo, ponme en el lugar y en la función que tú digas, Señor, porque yo soy parte de este cuerpo, para servir y para caminar contigo. Gracias, gracias por esta mañana, gracias por tu misericordia, gracias por el poder de tu Espíritu Santo puesto en cada uno de nosotros.
Gracias, gracias Señor, porque sabemos, oh Dios, que según tú, oh Dios, vamos hacia la perfección, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Dios les Bueno, bendiga. qué lindo saludarlos, escucharlos y qué lindo servirles. Les animamos a seguir adelante y ahí estamos en comunicación. Dios les bendiga. Dios les guarde.